Desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social damos inicio a un nuevo podcast. La recuperación económica. El futuro para la industria audiovisual en Uruguay es muy importante. Lo que es el sector lechero para el país, la importancia. Alta el problema es muy fuerte, la estructura de ingresos ya está. Buenos días, siendo las 9 en punto, vamos a ir arrancando. Muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a las instituciones socias de Ceres que afortunadamente han venido creciendo en los últimos tiempos y son la base central y el sustento que hace posible generar una usina de producción que está funcionando a toda máquina y haber podido formar un equipo de jóvenes economistas, comunicadores de primer nivel brillante que están pensando y soñando en el Uruguay. Hoy tenemos una presentación que es ambiciosa porque queremos analizar en conjunto las perspectivas del año que viene, donde se juega mucho. Me gusta hablar de un año bisagra para el futuro del Uruguay en varios aspectos. Por un contexto internacional complejo, regional también, y a nivel interno con muchas discusiones y desafíos por delante. Antes de empezar, siempre es muy importante, como digo, agradecer al equipo de Ceres que hemos ido conformando a lo largo de este año y medio que nos ha tocado dirigir esta institución que fue fundada en 1985. Fundamentalmente al equipo de investigación y al equipo de comunicación que ha trabajado duramente, pero con muchas ganas y pasión en este trabajo que vamos a estar presentando hoy. También me gusta siempre tener claro y presentarles a ustedes, que es una especie de asamblea de socios esto, las alianzas internacionales que hemos venido procesando y trabajando en este año y medio. Hemos logrado acuerdos con los principales think tanks, centros de investigación en políticas públicas del mundo. Hemos llegado ya a 24 acuerdos académicos, de intercambio de información, de intercambio de conferencias a lo largo y ancho del mundo, con los principales centros de decisión y con instituciones que son gigantescas, lo cual nos abre una puerta no solo a Ceres, sino a todos ustedes. ¿Esto para qué lo hacemos? Para ponerlo a disposición de las empresas socias y de todo el Uruguay para tener relaciones más allá de las oficiales con países relevantes para el Uruguay en el futuro. En particular, solo para ponerles ejemplo de estas semanas que estamos trabajando y presentando nosotros, disertando sobre las perspectivas post-pandemia en América Latina, no en Uruguay, sino en toda América Latina. Ya hemos concretado conferencias y las hemos hecho para Seúl, para Beijing. Tenemos ahora en carpeta mañana con Riad una conferencia sobre las perspectivas de América Latina, el 13 de diciembre en Estados Unidos y el 15 de diciembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Esta es una agenda actual de conferencias que desde Ceres estamos informando y analizando toda América Latina para estos países del mundo. Ceres trabaja mucho a nivel local y ha generado en este año y medio una serie de informes que nosotros le llamamos Ceres Analiza de distintos temas, de la pobreza, la educación, temas centrales del país. A nivel social hemos analizado a fondo aspectos productivos nuevos de este país que han impulsado la economía, como la industria audiovisual, por ejemplo. Hemos hecho un informe sobre las criptomonedas, un tema complejo, pero que hay que analizar. Esto siempre está disponible, se disemina en todos los medios públicos y privados y está a disposición de la gente. Obviamente ustedes reciben, y es siempre importante tenerlo claro, 3 productos mensuales que permiten a las empresas socias mirar la coyuntura actualizada, tanto económica como política, en un producto específicamente de agenda legislativa que seguimos permanentemente lo que se discute a nivel parlamentario en todas las comisiones, con un gran equipo especializado en la materia que genera un producto de gran valor para los que quieren en pocos minutos, en 5 minutos, tener el pulso de la discusión parlamentaria, además de la coyuntura económica, tanto local como regional. Este año fue un hito para Ceres en el sentido que festejamos nuestra fundación en 1985, con la vuelta a la democracia, con un homenaje justamente a la democracia uruguaya. Y lo hicimos por varias razones. Primero,
porque Uruguay puede hacerlo, o sea, porque podemos hacer esto, de poder juntar a 3 expresidentes de 3 partidos totalmente distintos en un mismo ámbito y hablar sobre la fortaleza de nuestra democracia. En segundo lugar, porque somos conscientes de que este es el principal activo que tiene el Uruguay para insertarse en el mundo, tanto a nivel regional como a nivel global. Solo 8% de los países del mundo viven en democracias plenas como el Uruguay. Nosotros lo podemos hacer y lo hacemos, porque sentimos que parte de la misión de Ceres es contribuir al debate público con información. Lo hacemos siempre con informes, con estudios, con conferencias como esta. Fuimos también por la alternativa de organizar una muestra fotográfica en Plaza Independencia, que estuvo vigente, abierta para todo público. Pasaron más de 50.000 personas por la Plaza Independencia en 10 días mirando la muestra que presentamos junto con el Centro de Fotografía de Montevideo, apertura con el Presidente de la República y la Intendenta de Montevideo. Estuvo abierto, muchísimas anécdotas, desde el 10 de septiembre hasta el 17. Pasaron eventos culturales, orquestas juveniles, propias Fuerzas Armadas estuvieron presentes. Estuvo día y noche abierto, se fue de ahí para el interior del país. Estuvimos en Rocha, en la Plaza Independencia de Rocha, también a los pies de Artigas. Estuvo desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre, 10 días en Rocha, en todos los departamentos, con inauguraciones, con todos los intendentes desde la vuelta a la democracia hasta hoy presentes de todos los partidos. Rocha han pasado todos los partidos en la intendencia de Rocha y también fue muy emocionante, al igual que en Montevideo, poder tener esta presencia, como así lo fue también en la Piedra Alta, en el propio altar de la patria en Florida, que estuvo desde el 7 al 14 de octubre, también con la presencia de todos los intendentes y familiares de los intendentes de todos los partidos. Y cerramos en Rivera para acercarnos a los hermanos brasileños, con presencia extranjera y brasileña en la calle Sarandí de Rivera, presente también varios días, desde el 18 al 24 de octubre, haciendo esto que decimos un homenaje a la democracia, que es algo importante para mostrarnos a nosotros mismos, por las nuevas generaciones que se han acostumbrado a vivir en democracia en el periodo más largo de democracia ininterrumpida de la historia de nuestro país desde 1830. No hay 36 años seguidos de democracia ininterrumpida y con la riqueza que hemos tenido de todos los partidos en el gobierno en estos años. Por esa razón también Ceres decidió homenajearla y ponerla en lo más alto posible para sentirnos orgullosos y para que en este momento tan central de reinserción internacional del país podamos apalancarnos en este activo que tiene el Uruguay, que vale muchísimo. Lo saben todos los que tratan con inversores internacionales, incluso con migrantes que por suerte han llegado en los últimos años mucho y en gran número y de alta calidad al país. Luego de esa introducción ya voy a empezar con lo que hemos preparado de material para analizar las perspectivas para el año 2002. A nosotros nos gusta hablar de año bisagra porque pensamos que es un año que separa al país entre moverse en la inercia o poder despegar definitivamente ante desafíos que se van a plantear internamente y en un contexto externo que es muy importante tener claro. Por eso vamos a empezar rápidamente a analizar lo que está pasando en el mundo. Todos sabemos, Ceres tiene una larga historia de decir, bueno, tengamos claro que obviamente importa lo interno, pero gran parte de lo que pasa en el corto plazo se juega afuera y están pasando cosas muy importantes a nivel global, como fundamentalmente lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es el único país, y ahora después lo vamos a ir viendo, que la pospandemia logra pasar la trayectoria de actividad económica de los niveles que estaban previstos en octubre del 2019 previo a la pandemia. La línea punteada, azul, es la última proyección que hace el Fondo Monetario Internacional de crecimiento, 6% para este año, 5,2% para el año que viene. Deja la actividad económica, el volumen de producción de Estados Unidos bastante arriba de lo que hubiera estado sin pandemia. O sea, en los hechos, Estados Unidos está más fuerte, más grande la economía que en la pandemia. Que esto vino de la mano de un enorme paquete de asistencia fiscal que hizo el presidente Biden, mucho más grande que incluso el de la Gran Depresión de los años 30 y que el del presidente Obama en el año 2008. La prueba está que el déficit fiscal llegó a estar en 15% del año pasado y está en 11% este año, y la deuda pública está en el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, 106% del PBI, cuando
En la crisis financiera del año 2007 estaba apenas en 40%. Esto ha marcado un hito que hoy es lo que se discute a nivel internacional, que viene de la mano de la suba más fuerte de lo esperado a principio de año de la inflación. Esto ha sido la piedra en el zapato del presidente Biden y está presente en una discusión permanente de hace meses entre los que dicen que esto es transitorio y los que dicen que esto es permanente. Una discusión que en ambos lados tiene referentes, formadores de opinión a nivel global y local, y lo argumentan de forma razonable. No es que es obvio una cosa que sea permanente, ni es obvio que sea transitoria. Lo que muestra la realidad es que cada mes que pasa, cuando sale el nuevo registro, y en unos días vamos a tener el registro de la inflación de noviembre, que va a ser muy importante, la discusión se va yendo hacia un lado. Hoy los, digamos, permanentistas están ganando fuerza y dicen que hay que tomar medidas lo antes posible para frenar esta inflación, que ya está metiéndose en decisiones importantes de las empresas y la inercia inflacionaria, que es lo que importa, cuando se empieza a incorporar en las decisiones la suba de precios, es lo que hace difícil bajar y lo que hace que sea mucho más caro en materia de restricción económica tener que reaccionar más tarde. Estados Unidos ha hecho una emisión monetaria detrás de esta inflación. Acá se podrá decir que hay muchas razones, pero lo que nunca falla es que cuando hay una fuerte emisión monetaria, la inflación termina respondiendo. Estados Unidos aumentó 86% la base monetaria entre enero del año pasado y este año y 34% la cantidad de dinero. Registros jamás vistos. Esta inflación, ¿por qué preocupa tanto cuando hay muy buenas noticias en el mercado de trabajo, que están volviendo a los niveles prepandemia, cuando se acaba de concretar por parte del Congreso la aprobación de una fuerte inversión en infraestructura en Estados Unidos? De todas formas, y este dato para mí es central, cuando uno se fija la confianza del consumidor, el indicador que hace muchísimos años hace la Universidad de Michigan, se encuentra que está en el nivel más bajo en 10 años. El más bajo en 10 años, o sea, está peor ahora que en la pandemia. Por lo tanto, hay que tener claro que esta suba de inflación, que parece en nuestros niveles muy baja, está afectando mucho las decisiones que se están tomando en Estados Unidos y va a condicionar, como ya lo está haciendo, la dinámica de la tasa de interés internacional. Hemos vivido en los últimos tiempos, fundamentalmente desde el comienzo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, una caída fuerte de la tasa de interés y nos hemos acostumbrado a estar en tasas de interés prácticamente nulas. De hecho, en términos reales, si uno considera la inflación de Estados Unidos, 5% negativa, ¿no? Es la tasa 10 años de Estados Unidos. Bueno, lo que han mostrado los mercados con toda esta suba de la inflación en Estados Unidos es una reacción importante que se esperaba que la tasa de interés en marzo iba a ser, el año que viene se iba a mantener la tasa de la Reserva Federal en los mismos niveles actuales, iba a recién empezar a subir a partir del 24. Ahora, en la última salida de la Reserva Federal, se anunció una suba antes y con los mercados, que es lo que importa en el fondo, asignan un 77% de probabilidad de suba de tasa de interés en el 2022, cuando era 2% nada más la probabilidad de suba de tasa de interés a comienzo de este año. Esto es un cambio muy importante, muy importante. ¿Por qué es importante esto? Primero, hay que ver también cómo se da la reacción de las tasas de corto plazo a tasas de largo plazo, que no es automática. Esta es una tasa de mercado, la de 10 años. La pone el mercado. Esta es una tasa de política, la pone la Reserva Federal. Que haya subas o que se anticipen estas subas para el año o para el largo plazo ya puede responder en el tiempo inmediato la tasa de 10 años, y eso es lo que pone el termómetro de las condiciones financieras internacionales. Yo todos los días miro este número, porque este número es central, este 1,63, porque determina la capacidad de financiarse barato el gobierno y la capacidad de atraer más inversiones al país, porque es el costo de oportunidad de toda inversión que llega al Uruguay y que llega al mundo. Con estas tasas nos podemos dar el lujo, entre comillas, de estar caros, de ser poco productivos, porque hay costo de oportunidad nulo en el mundo. En la medida que esto empieza a subir, va a ser más difícil, naturalmente, traer inversiones, que es lo que Uruguay necesita centralmente para poder sostener el crecimiento. En Europa, como decía, la recuperación es más lenta que en Estados Unidos. De hecho, queda abajo de lo que hubiera estado prepandemia. Va a crecer de todas formas 5% este año y 4,3% el año que viene. La inflación también se acelera, pero menos. Y en parte también porque el aumento de la cantidad de dinero en Europa por parte del Banco Central Europeo es la mitad que lo que hizo Estados Unidos. Por lo tanto, la inflación hoy está en 4,1 a nivel europeo y no está tan
central el debate con respecto al nivel de inflación en Europa. Europa está rezagado, ¿no? O sea, cuando uno se fija la situación actual en varios países, el virus no se ha terminado de solucionar, lo muestran también las cuentas fiscales. Cuando uno ve las 4 principales economías europeas, ve que en el 2021, a diferencia de Estados Unidos, que China y que varios de nuestros países, el esfuerzo fiscal sigue siendo casi tan grande como el 2020, porque la pandemia no termina de despedirse y genera que esta situación fiscal de gastos siga pendiente en Europa. De todas formas, la discusión central hoy en Europa todavía no es la económica, sigue siendo aún la sanitaria. En China la situación prácticamente es sin cambios, o sea, es interesante ver lo que era, casi que el COVID no ha afectado nada. O sea, cuando uno ve los países como Estados Unidos, Europa, ese gráfico, es muy distinto al de China. Son casi 2 líneas paralelas que llegan casi a fines del 2022 al mismo nivel que hubiera estado sin pandemia. O sea, el año pasado apenas creció 2,3, este año hizo la recuperación para crecer 8, ya se colocó casi en el mismo lugar que hubiera estado y sigue de largo. Por lo tanto, China mira de costado y tiene sí también un problema a nivel de precios, pero más que a nivel de precio de consumo, a nivel de precio de productor, que está en los niveles más altos en 25 años de suba de precios para producir en China, asociado a la suba obviamente del petróleo, de los metales, de insumos diferentes para producir. Repito, número el más alto en 25 años, a pesar de que la inflación observada la suba de precios del consumo no está generando niveles preocupantes, más allá de las discusiones de la credibilidad de los indicadores de China, que siempre está latente internacionalmente. Esto ha configurado, obviamente, precios de commodities relevantes para el país que han subido mucho. Solo para ver el precio del barril de petróleo, subió $54 por barril desde los valores mínimos del año pasado y está en 73, y esto obviamente genera una situación de alerta en ANCAP. Ha bajado, afortunadamente, del pico que había estado cerca de 85, y los precios de los alimentos, que es lo más relevante para nuestro sector agroexportador, está 42% arriba de lo que estaba el año pasado. Esto ha sido inesperadamente bueno, ¿no? Y ha determinado que este sector agroexportador tenga muy buenas perspectivas para adelante, porque cuando uno mira producto por producto, la carne 40% arriba del nivel mínimo del 2020, cerca de los niveles máximos históricos. La soja, 54% arriba, también cerca de los niveles, aunque todavía abajo del 648 máximo histórico de dólares que se observaba en el año 2012. La leche, 50% arriba. El arroz, 14% arriba, aunque lejos de los máximos históricos que se veían en el 2008. El paquete es bueno, ¿no? Obviamente las realidades sectoriales son como siempre heterogéneas, pero configuran un paquete de un sector que no solo está impulsando este año el crecimiento, sino que el año que viene va a ser central para la economía del país. Hay un factor que está afectando y es muy relevante, que es el costo de transporte. Se está observando una suba muy, muy fuerte en los containers desde China a Estados Unidos, pero también de China a Latinoamérica. Se ha multiplicado por 7 el precio de un contenedor de 40 pies desde Shanghái hasta Los Ángeles, y se aumentó 507% desde China a América Latina. Esto es una suba muy importante de costos y que es más permanente que transitorio, según lo que dicen los especialistas en la materia con quien hemos hablado al respecto. Hay estudios internacionales que ha hecho, por ejemplo, la UNCTAD, de las Naciones Unidas, que muestra cuál es el impacto que esta suba en el aumento del transporte tiene sobre el precio de importación de todo el mundo y el precio de consumo en todo el mundo. 10% aumentó el incremento del precio de las importaciones de esta suba y 1,5% el incremento en el precio de consumo global. O sea, es un impacto inflacionario de 1,5%. Muy fuerte esto. Y aparte, cuando se analiza esto, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, que puede durar hasta 30 meses. O sea, estamos hablando de algo que va a estar latente y generando un problema de lo que antes se estaba acostumbrado a negociar con China. Se ha generado un negocio nuevo en China, una intermediación nueva asociada a los puertos que es difícil que se pueda desarmar cuando se genera un negocio que es atractivo para el que está metido en el medio. Este panorama global afecta también a nuestros vecinos de la región con realidades políticas muy complejas. El ritmo de la región es electoral. O sea, baila la región
con la música de las elecciones en Brasil. Todo está pendiente de cómo se viene la elección del año que viene. A Bolsonaro le dan mal permanentemente las encuestas, solo un 22% aprueba la gestión, y las encuestas para intención de voto de las elecciones de octubre dan una amplia mayoría de intención de voto para Lula, tanto en primera como en segunda vuelta, a pesar de que Lula no confirma que va a ser el candidato, ¿no? A pesar de eso, el margen es muy, muy grande. La situación económica en Brasil está hoy en jaque algo que ha sido el ancla fundamental del país en los últimos años, que es la credibilidad macroeconómica. Brasil ha implementado desde el 2016 una agenda de reformas muy fuerte, empezando por el tope del crecimiento del gasto, una enmienda constitucional en el año 2016, una reforma laboral muy cuestionada, pero aprobada también por el gobierno de Temer, la reforma de la seguridad social, y tienen carpeta, tienen en el Congreso 3 reformas muy importantes. La reforma tributaria, la autonomía del Banco Central y la reforma administrativa, que están pendientes por resolver, en el marco en que se le acabaron los recursos para poder, dado el tope del gasto, para poder financiar políticas sociales que hoy son centrales para la agenda. Esta es la discusión en Brasil. Hoy está esto en el tapete cuando se ve a Brasil a nivel internacional, que es retrasar el pago de compromisos de deuda judicial existentes y cambiar el periodo de cálculo de ajuste de la inflación del tope del gasto, porque el tope constitucional es crecimiento del gasto en términos reales. Por lo tanto, si uno cambia el ajuste de la inflación, como ahora subió mucho, libera fondos para gastar en otros aspectos que no hay hoy. Hoy el tope está vigente, hoy Brasil no puede gastar más. Entonces está buscándole la vuelta el gobierno para poder hacerse trampa a la regla constitucional aprobada en 2016 para poder gastar más. Esto ha generado una pérdida de credibilidad a nivel internacional de Brasil, fundamentalmente de este señor que ha sido el ancla de Brasil, lo que ha hecho que suba en los últimos días, en los últimos meses, el dólar en Brasil, llegando a 5,6, y la inflación, en parte como consecuencia también de la suba del dólar, está en niveles altísimos para Brasil, que hacía mucho tiempo que no se veía, de casi el 11% anual, muy por arriba del límite superior de las expectativas, lo que ha determinado una suba muy fuerte de la tasa de interés en Brasil, la mayor en 20 años, la tasa Selic, la tasa de interés de corto plazo, pasó de 2 a 7,75% a lo largo del año, lo que ha determinado un enfriamiento económico. Se ha enfriado, Brasil queda muy lejos de los niveles prepandemia al final de este año, va a crecer los mercados en promedio, dicen 0,7 apenas el año que viene, hay muchos analistas puntualmente que están diciendo crecimiento nulo el año que viene. Esto es un cambio importante porque Brasil, fíjense que prepandemia esperaba crecimientos del 2,5, este año va a crecer casi 5% y el año que viene se plancha. Y por eso decía que a nivel regional, empezando por Brasil, hay factores de preocupación porque va a crecer relativamente poco, bastante menos que varios años atrás. También preocupa en Brasil el desempleo, que no termina de levantar, 13% la tasa de desempleo y el salario real 9% abajo. O sea, todo este paquete preelectoral es muy complejo para Brasil. La economía que se enfría el año que viene, desempleo que no baja, salario real que cae, lo que ha determinado que hoy la estrategia central del gobierno de Bolsonaro es lanzar el mega programa de transferencias Auxilio Brasil, sustituyendo al programa de Lula, Bolsa Familia, que atendía a 13,9 millones de familias. El nuevo programa atiende a 14,6 millones de familias y con un 20% más de recursos que el anterior. Esta es la razón por la cual se quiere saltar el tope del gasto para poder liberar recursos para esto. Y este es el debate que hay hoy en Brasil, un dilema entre credibilidad de una política económica, macroeconómica que había sido bendecida por los mercados y la necesidad de generar un manotazo de ahogado, digamos, en algún sentido, para poder tener chance alguna en las elecciones del año que viene. Esa es la realidad de Brasil, esto los mercados lo están leyendo y están pegándole en algún sentido con bajas en la confianza de la economía brasileña. Argentina también baila al ritmo electoral, acaba de salir de las elecciones con una victoria de la oposición frente al gobierno, 42 contra 34, ya trabajando y en caballos hacia las elecciones del año 2023. El Parlamento quedó conformado con un Senado en el cual el gobierno pierde la mayoría, el peronismo pierde la mayoría por primera vez desde el 83. Se necesitan 37 senadores para tener mayoría, se necesitan 2 de estos independientes para acordar, para lograr
los 37 senadores necesarios para tener quórum. En diputados sigue siendo la minoría mayor, pero sin mayoría propia para poder aprobar cosas. Por lo tanto, la situación quedó muy fragmentada. Lo más importante de esto que es casi que anecdotario, lo más importante es este aspecto. Los 22.000 millones de dólares que el año que viene Argentina le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional. Esta torre que está acá, que es la mitad de los 44.000 millones que recibió el gobierno anterior y que ha sido obviamente cuestionado permanentemente por el gobierno actual, queriendo echar culpa y negar la responsabilidad de este pago. La realidad es que las reservas no alcanzan. Cuando uno agarra las reservas totales, las brutas que tiene Argentina, casi 43.000 millones de dólares, pero te quedan netas la cuarta parte de lo que se necesita para pagar. Si agarra todas las reservas que tiene Argentina, puede pagar la cuarta parte de los vencimientos que tiene que pagar el año que viene con el Fondo Monetario, que son en dólares. Ahí no hay emisión monetaria posible, no hay inflación posible, sino hay que ganar billetes verdes que no hay en Argentina y para poder pagarle. Entonces, la gran discusión hoy en Argentina es cómo hacemos para acordar con el fondo más plazo y menos tasa. Esta es la discusión. Más plazo y menos tasa, más plazo y menos tasa que la que normalmente el fondo ha tenido en la historia, ¿no? Se le está pidiendo condiciones sumamente benevolentes. La situación fiscal es el foco. O sea, lo que sabe tanto Alberto como Cristina es que si no mejoran la situación fiscal, si no mantienen un déficit bajo control y una deuda que se estabilice, no va a haber forma de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Acá, obviamente, ¿qué es lo que esperan los mercados? Cualquiera que haya escuchado el discurso que dio Alberto Fernández grabado la noche de las elecciones y lo haya mirado con atención, se tiene que haber dado cuenta que estaba dirigido al Fondo Monetario Internacional, no estaba dirigido a nadie dentro del país, porque en el fondo es lo que tienen que resolver. Lo que hoy los mercados descuentan, y compartimos, es que si vienen 2 años de heterodoxia económica, lo vimos con lo de las tarjetas de crédito del otro día, combinado con una restricción fiscal necesaria para poder cerrar un acuerdo, en base a lo que ellos esperan, que es un acuerdo nacional para poder socializar la responsabilidad. Se ha hecho algo muy interesante, se ha comprometido que el acuerdo con el fondo lo apruebe el Congreso, que no hay mayoría ahora. Por lo tanto, el acuerdo va a tener que ir aprobado por el Congreso para que la responsabilidad del ajuste no es solo de este gobierno, sino que es de todo el sistema político argentino. Argentina también queda abajo en el 2022 de los niveles pre-COVID. Este año rebota 8%, el año que viene Dios sabe si crece este 2,2% que está en manos de las proyecciones que hacen hoy los analistas de mercado, que hay que tomar obviamente con pinzas en Argentina. Acá la realidad es muy simple, o sea, se habla de que Argentina va a empezar a crecer y el acuerdo del fondo espera a Argentina lograr una trayectoria de crecimiento sostenible. Esas son las palabras textuales del gobierno argentino. Acá no hay misterios, ni magias. Crecimiento sostenible solo se logra con inversión. La inversión argentina de los últimos años, en porcentaje del PIB, está muy por debajo de los niveles promedio del 2003-2011. Quedan 17% del PIB y hoy está en 13%. Para que esto suba, no hay misterio. Necesita credibilidad o oportunidades. Cuidado, algunas oportunidades ya empiezan a haber en Argentina, porque con el resultado electoral, una cortina que estaba totalmente baja, se levantó 1 centímetro del piso, hay una luz que pasa por ese centímetro y algunas oportunidades se empiezan a ver. Lo que no hay es confianza todavía y credibilidad para que esto sea masivo, ¿no? Sí, alguna oportunidad, alguien que está empezando a decir, bueno, vamos a apostar a algunas fichas argentinas, pero todavía no lo necesario como para impulsar un crecimiento de largo plazo. Por lo tanto, la situación en Argentina es enorme, como siempre, de enorme incertidumbre. El año que viene va a estar signada por la discusión con el Fondo Monetario, es que la realidad impone tener que bajar esa torre de 22.000 millones de dólares. Todo esto condiciona al Uruguay. Yo tuve que resumir en una palabra el contexto internacional que acabo de repasar, es peor que el de este año, ¿no? Es peor que el de este año. Este año tuvimos un contexto externo favorable, el año que viene va a ser menos favorable. No estoy diciendo que va a ser desfavorable, sino un poco menos favorable, fundamentalmente porque hay una perspectiva de que empiece a subir el costo de financiamiento, de las tasas de interés. Precios internacionales de alimentos y commodities se esperan que mantengan los niveles actuales, por tanto por ese lado es buena la perspectiva, pero a nivel regional Brasil se enfría y Argentina va a estar con esto de
políticas heterodoxas y ajuste fiscal necesario. Un combo complejo de poder procesar y de saber por dónde vienen los tiros para el país. Uruguay se enfrenta el año que viene a un panorama bueno, a pesar de todo esto. O sea, tenemos buenas perspectivas para el año que viene. Por razones que algunas son de arrastre, se va el año que viene pico en el primer semestre de contratación de empleados en la obra de UPM, también en la inversión, asociada a la obra. Eso obviamente empuja. Se da también el año que viene que el motor del sector agroexportador con esta conjunción de precios va a seguir siendo relevante y empujando, y ahora vamos a ver cuánto. Y también se da una temporada turística que va a ser mejor que la de este año, pero obviamente no tan buena como las del pasado. Ahora, cuando uno mira los números un poco en frío, así, se ve la trayectoria del Uruguay, la que proyectaba el Fondo Monetario Internacional para Uruguay previo a la pandemia, que eran crecimientos del 2 y el 3% para el 2021 y 2022. El PBI hoy Uruguay con proyecciones para este año, el 3,1 y 3,1 para el año que viene, que es donde nosotros creemos, y también el gobierno, que la economía uruguaya va a estar, quedamos todavía 7% abajo de lo que Uruguay hubiera estado si no hubiéramos tenido la pandemia, ¿no? Esto hay que mirarlo, porque de todo lo que hemos visto es el que queda más rezagado con respecto a los niveles una vez cerrado el año 2022, concretándose un 3% de crecimiento el año que viene, ¿no? Que, obvio, en relación a lo que hubiera sido el PBI uruguayo, la actividad económica en el país previo a la pandemia. ¿Qué pasa más adelante? O sea, los últimos datos que hay son del segundo trimestre del año, el primer semestre cerrado. El índice líder de Ceres, que todos los meses reciben, ya está pronosticando más para adelante, ya está hablando del último trimestre. Recién vamos a conocer ahora en diciembre el tercer trimestre y el cuarto lo vamos a conocer recién en marzo. El índice líder ya está empezando a dar señales del cuarto. Tenemos 3 meses muy buenos de crecimiento y ya los últimos 2 se ve una suerte de enfriamiento por parte del índice, lo cual también se traduce en lo que se conoce como el índice de difusión, que indica que la mitad de las variables que hoy están que compone el índice de líder están dando crecimiento y la otra mitad no. Por lo tanto, el último registro que salió hace unos días atrás muestra una señal tenue de enfriamiento que habrá que ver si se confirma con las próximas observaciones. Cuando uno ve la actividad sectorial, se encuentra que a nivel de movilidad se han superado ya los niveles pre-COVID en los lugares de trabajo, 10% arriba, 4% arriba de los niveles pre-COVID en el tránsito, 1,4% arriba en rutas nacionales. En términos turísticos, los peajes, si uno se fija, Pando está apenas 2% abajo del nivel pre-COVID y Solís 2,3% arriba. Terminal Tres Cruces es un caso aparte por el tema de los aforos, está todavía 42% abajo de los niveles pre-COVID en términos de toques de ómnibus de la terminal. El comercio tiene situaciones diversas, tiene un 38% arriba en ventas de autos 0 kilómetros con respecto a los niveles pre-COVID por distintos factores coyunturales y tiene ventas de shoppings 8% abajo de los niveles pre-COVID, con obviamente otro tipo de ventas que son difíciles de tener magnitudes comparables, ventas online que han subido naturalmente con la pandemia. El turismo, que es un sector clave ahora que se viene en los momentos de mayor empuje, cuando uno ve la historia del turismo en los últimos 5 años, obviamente el año pasado los ingresos por turismo prácticamente se pulverizaron y también las salidas, porque hay que tener claro que importa también el gasto de los uruguayos en el exterior. El último registro comparable, estamos hablando de que son $1.000 millones que entran en el primer trimestre de cada año de normalidad, a veces cuando son años muy buenos, como el 2017, 2018, 1.300, ya en el 2020, que fue un año que quedó apenas trunco, el final del primer trimestre se sintió una baja y este año que no hubo prácticamente actividad. Cuando uno se fija, y esto es muy importante, la cantidad de turistas, el gobierno salió a hablar hace unos días de que se espera un 70% de ingreso de turistas con respecto a los niveles prepandemia, que es un número razonable, muy razonable, si uno ve los números. Esta es la cantidad de ingresos de argentinos y brasileños, pico de 1.200.000 personas en el año 2018, se cayó casi a la mitad en el 2019, cuando, y uno se puede fijar acá abajo, la paridad cambiaria con Brasil y con Argentina, cuando se empieza a encarecer
a 26% Uruguay, o sea, esto es el desequilibrio cambiario de Uruguay con Brasil y de Uruguay con Argentina. Menos 26 implica que Argentina está 26% más barato en términos globales que Uruguay, y Brasil 32%, acá se sintió. Es interesante que Brasil no le pega tanto que esté más caro que Uruguay, porque el público brasileño es bastante más cautivo que el argentino, que el que llega. Pero en Argentina se siente mucho, ya en el 2020 había un 40% de encarecimiento relativo de Uruguay, se sintió también en la caída. El gobierno prevé este 70%, lo cual uno esperaría, si uno le pone estos números en personas, 440.000 argentinos y 90.000 brasileños que estarían ingresando al Uruguay, lo que es consistente que haya una caída con respecto al 2019, porque la paridad cambiaria con Argentina se ha deteriorado bastante más que el 2019, que ya era Uruguay caro, ahora es 56% la diferencia cambiaria, niveles récord históricos, en este momento con el dólar blue en Argentina, y con Brasil también se ha encarecido el país. Por lo tanto, de todas formas, comparado con este año, es positivo y suma, y cuando uno ve una tasa de crecimiento del PBI está mirando con una base prácticamente nula, por lo tanto va a sumar en algún sentido el turismo y le pone un escalón en el primer trimestre positivo. El sector financiero, según números de créditos al sector privado, anda relativamente bien, ya 5% arriba de la pandemia, y el crédito a la familia 67% arriba de la pandemia, aunque el de las empresas está 13% por debajo. En la industria se ve algo interesante, fuerte recuperación. La industria está en su conjunto 22% arriba de los niveles prepandemia, y el núcleo industrial, excluyendo plantas de celulosa y ANCAP, 25%. Pero, y esto es interesante, al mismo tiempo, cuando uno ve el personal ocupado, está prácticamente en los mismos niveles de la pandemia. Por lo tanto, se está produciendo 25% más con las mismas personas. Y esto es lo que venimos hablando hace tanto tiempo, de que la automatización está presente, que se ha hecho mucho más eficiente el uso de las personas en combinación con tecnología que se incorpora y hace que se pueda producir 25% más con lo mismo, con los mismos empleados. Esto pasa en los datos agregados a nivel industrial y pasa anecdotariamente con cada una de las empresas que hemos hablado en estos años, de todos los rubros, y esta realidad está presente. El agro decía que está en una situación muy positiva, está con 107% de crecimiento de las exportaciones de carne bovina, 48% de faena arriba, remisión de leche a planta 69%, con los precios internacionales esto claramente es un motor del crecimiento. Cuando uno se fija en el segundo trimestre del 2021 en comparación a la prepandemia, no con respecto al trimestre del 2020, sino a la prepandemia, hay dos sectores, en realidad son los 4 sectores que más empujan, el agro, la industria. En realidad cuando uno dice industria tiene que pensar en industria agroexportadora, o sea, porque los frigoríficos y la producción de leche es industria, entonces es industria asociada con el sector del agro, que son los que están empujando, también la construcción en algún sentido y el transporte. Lo interesante, y esto lo hemos trabajado mucho en estos años en Ceres, cuando uno ve el impacto indirecto que tienen estos sectores sobre el resto de la economía a través de los insumos que necesitan para producir y a su vez los insumos que esos sectores que son insumos necesitan para producir, se ve que los 5 sectores que más derraman, de acuerdo al impacto indirecto, están asociados con el sector agroindustria exportador, y eso genera que este crecimiento, que a veces uno cree que queda excluido al campo y a algunos establecimientos exportadores, tienen fuerte derrame sobre el resto del país a través de la cadena de suministros. Para poder hacer esto tuvimos que hacer un gran trabajo. Que no lo crean, este es un número que se usa mucho, el del impacto indirecto, hay que tomarlo con pinzas. Se tomaba hasta hace poco una matriz de insumo producto del año 2005. Afortunadamente el Banco Central publicó el año pasado dos insumos para hacer la matriz de insumo producto, que son el cuadro de oferta y el cuadro de utilización, que muestra cuánto produce cada sector y cuánto se importa, y al mismo tiempo cuánto consume cada sector de los otros sectores. Eso es lo único que publicó el Banco Central. Con eso nosotros, un equipo de Ceres que trabajó meses y meses, en base a la metodología de Eurostat y la CEPAL, construimos una propia materia de insumo producto que no hay hoy en Uruguay disponible, una oficial, para poder medir esto y poder mostrar realmente un impacto bien medido, con datos lo más actualizado posible, con base 2016, hasta hace unos meses era 2005 todo lo que circulaba por ahí, y por lo tanto podemos mostrar un impacto indirecto de mejor calidad y de
precisión mayor a la que se mostraba y estos números nos sentimos muy cómodos en presentarlo. Hay un impacto inducido que muchas veces se muestra, que es cuánto derrama esto en los salarios de los trabajadores y cuánto consumen estos trabajadores. Ese no lo mostramos porque ese sí que es mucho más complejo de los supuestos que hay que hacer de gasto, de consumo de los trabajadores, y a veces eso infla todos estos números y hay que tener cuidado. Lo único que digo, cuando uno ve esos números que andan circulando, decir se multiplica por 6, se multiplica por 10, cuidado porque el indirecto sale de metodología. El inducido, como se llama, que es cuánto gastan las personas, se basan en supuestos muy fuertes que hay que tener mucho cuidado a la hora de transmitirlo. Materia de inversión. Materia de inversión, Uruguay está con una recuperación muy fuerte. Miren lo que eran los niveles pre-COVID. Ya estamos en los picos, arriba del pico de marzo del 2018 y es junio. Todavía no salieron, van a salir los próximos datos de inversión privada hacia fines de diciembre. Acá clave, obviamente, UPM2, ¿no? El segundo trimestre de este año fue el 10% de la inversión total del país. La obra empezó en julio del año 2020. Acá está el cronograma de la obra. Estamos a mitad. 50% de la inversión de la nueva planta. Estamos hablando de una inversión total de 2.700 millones de dólares que va a estar terminado, se espera por lo menos, a fines del 2022. Y cuando esté en marcha, el año 2023, esta nueva planta va a generar 2 puntos del PBI y 12% de exportaciones. Bueno, esta dinámica obviamente condiciona, ayuda mucho, ¿no?, a los próximos años, tanto en el año que viene como en el 2023, cuando empiece a funcionar y derrame ese 2% extra de crecimiento en el PBI. Algo muy importante, ¿qué pasa con la inversión más allá de UPM? ¿No? Porque en el fondo tenemos eso y el resto del mundo no UPM. Bueno, el Ministerio de Economía, esto es muy difícil conseguir, hoy no están fácilmente disponibles estos datos, tenemos que ir a declaraciones, es muy difícil. Lo que hay disponible, que el Ministerio de Economía afirma que se recibieron proyectos de inversión por 2.300 millones entre abril del 20 y marzo del 2021 que no tienen que ver con UPM. Si esto se concreta, porque son proyectos que se presentan, ¿no?, ante la COMAP, si esto se concreta, estamos hablando de una magnitud similar a lo que es la inversión de la obra, y lo cual sería muy importante para el año 2023 y 2024 para que el país pudiera seguir en una senda de crecimiento. El mercado de trabajo tiene una situación compleja. Acá es bueno ver un poco la dinámica histórica. Y me voy a detener en 3 fases claras que hay en el mercado de trabajo desde la salida de la crisis del 2002. Una primera fase que va desde marzo del 2002 hasta septiembre del 2019, luz roja para salario y empleo. Recuperación salarial muy fuerte, el empleo también se recupera, masa salarial, que es el producto entre empleo y salarios, la línea azul fuerte, llega y supera los niveles máximo históricos de junio del 98. Se prende una luz amarilla en la fase 2, en el empleo, donde se frena. O sea, miren esto, ya a partir de septiembre del 2009 no hay más crecimiento del empleo y el salario no se entera y sigue creciendo. La masa salarial crece de la mano del salario. La tasa hasta marzo, abril del 2014, mediados o fines de 2014, esta fase termina cuando se prende la luz roja del empleo, donde se pierden. Y acá hay que ver si esta fase termina o no con el COVID. Creo que continúa, porque en el fondo, si uno fija la tendencia más allá de este pico del COVID, seguimos 60.000 puestos de trabajo abajo de lo que era el pico del empleo de 2014 y una masa salarial planchada. Dejó de crecer, el salario creció un poco, se ajustó ahora después del COVID, pero con una masa salarial que parece haber llegado a los niveles más grandes tolerables en algún sentido y ya llegó en el 2014, ¿no?, que es cuánto de lo que se produce se destina al empleo, al trabajo, y cuánto lo que se produce se destina al capital. Acá el problema es que esto es totalmente restrictivo. Si en un momento la masa salarial adquiere una magnitud tan grande que toda la rentabilidad de la inversión privada del inversor desaparece, se termina la inversión. Esto es así, es dicotómico. Entonces hay un momento en que esta masa salarial tiene una cota, llega hasta la cota. Y los números parecen indicar, por lo que pasa en el empleo, que la masa salarial en diciembre del 2014 llega a sus máximos que son tolerables por el inversor. Acá hubo una caída de la masa salarial con el COVID y se estabiliza de nuevo en un nivel más bajo, que es menor que la que estaba en diciembre de 2014. Habrá que ver, la tasa de desempleo sigue en torno al 10%, y la obra de UPM, esto es importante, porque esto sostiene en gran parte las bajas tasas de desempleo y la mejora del empleo. Actualmente emplea 6.000 puestos de trabajo que durarán hasta el segundo semestre del 2022, y una vez funcionando se prevé que se generen 4.000 puestos de trabajo
directos y 6.000 indirectos, de acuerdo a las proyecciones disponibles que se han contratado por parte de la empresa. Entonces esto genera que una vez que se acaben estos, los 6.000 de la obra, van a haber otros que van a sustituirlo. El gran tema, ¿cuál es? Que no son obreros de la construcción los que van a ser empleados acá, son distintas personas y distintos puestos, ¿no? No es la misma tarea. Eso es un desafío para la capacitación y la dinámica del mercado de trabajo. El dólar es un tema, o sea, el dólar viene planchado desde el COVID, en torno a los 42, 44 dólares. Se espera por parte de los que responden a la encuesta del Banco Central 44 a fin de año y 45,8 a fin del año que viene. Esto preocupa mucho a todos los sectores que no se han beneficiado con esta suba de precios internacionales y que muchos de ellos tienen que competir con una región que es mucho más barata o con servicios que tienen que vender al resto del mundo, no con estos commodities. La inflación es un problema también, porque si bien este número es interesante, o sea, se ha hablado mucho de que Uruguay no ha logrado tener dentro del límite, Uruguay tiene un límite que no se respeta, ¿no? Y veamos cómo fueron por los distintos gobiernos en los últimos, entre 2005 y 2010, el 53% del tiempo estuvo dentro del rango de inflación. Entre 2010 y 2015, el 10%. Entre 2015 y 2020, el 22%. Este gobierno hasta el momento lleva el 10%. O sea, acá es importante porque si tenemos este objetivo, hay que respetarlo. Y si decimos que lo vamos a respetar, hay que respetarlo también. Entonces, acá tenemos un desafío de credibilidad del Banco Central, que hasta el día de hoy no logra superar los gobiernos anteriores, porque solo el 10% del tiempo, que es este piquito que está acá, ha estado dentro. Y uno dirá, bueno, pasó el COVID, es verdad. Dirá uno, bueno, pero también hay que tener claro esto, ¿no? Que el dólar planchado ayuda a que la inflación sea baja. O sea, si el dólar subiera, esto también subiría. Y cuando uno ve la inflación subyacente, que uno le saca a la inflación total, el precio de la energía, de las tarifas, de los alimentos más volátiles, está en 8,5%. La expectativa de los que responden la encuesta del Banco Central es 7,8 para el fin de año y entraría hacia fines del 2022 dentro del objetivo del Banco Central. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque no es solo que el dólar está bajo, sino que la inflación es alta, por lo tanto la competitividad del Uruguay en términos cambiarios se complejiza. Hoy solo estamos competitivos con China, estamos 12% más caro que Estados Unidos, 16% más caro que la Unión Europea, como decíamos hoy, 42% más caro que Brasil y 56% más caro que Argentina en términos de una canasta promedio de consumo. Cuando uno ve los sectores que tienen precios internacionales favorables y le pone el precio de la carne, el precio de la soja, el precio de la leche y el precio del arroz a la ecuación, están en todos los aspectos arriba de la paridad histórica. 36% de los que venden carne, 22% soja, 22% de leche y 4% del arroz, considerando los costos internos y el precio internacional en dólares de cada uno de estos alimentos. Por lo tanto, es muy distinta la realidad de los que están acá abajo de los que no están acá abajo, que son muchos también. Entonces ahí hay un tema complejo. Cuando hablamos con empresarios de todos los rubros, acá hay un foco importante a resolver la tensión porque nos va a estar complicando mayores inversiones al país, porque cuando se hacen los números termina siendo más bajo de lo que quisiera el propio inversor para invertir en el Uruguay. Hoy están las ganas. Cuando se hacen los números y se saca punta al lápiz, es caro todavía el país para poder invertir. La situación fiscal decía que está bajo control en algún sentido. Si uno saca el fondo coronavirus, el déficit es 3,1, es 5% del total. Lo que acá importa, más allá de la coyuntura del coronavirus, es el factor determinante de la mitad del déficit fiscal permanente del Uruguay, que es la seguridad social, ¿no? Tenemos un 11% de PBI de gasto en seguridad social creciente permanentemente, del cual la mitad solo se paga con aportes jubilatorios patronales y personales que ya están en niveles muy altos a nivel internacional. O sea, no es que se puede aumentar los aportes para poder compensar, no, o sea, ya estás en nivel alto. Acá hay un problema grande, muy grande, y es la base del problema fiscal hoy y hacia adelante, ¿no? Tenemos una reforma de seguridad social en discusión. Hay una comisión de expertos de seguridad social que ha trabajado durante un año y ha generado diagnósticos y recomendaciones concretas que ya están plasmadas en un documento que fue aprobado por 10 de los 15 miembros, los que están cercanos al gobierno.
Y hay 6 aspectos centrales que plantea, y aquí me quiero detener en algunos que son muy importantes. Lo primero que se quiere es generalizar el sistema mixto, o sea, que todos los que están en la seguridad social, las cajas que hoy no tienen, que también tengan la posibilidad de tener un sistema de ahorro mixto, de ahorro individual, que no sea la bolsa como la del BPS. La clave es el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Esto está presente y es central. Junto con el retiro parcial, o sea, que se prevea algo que hoy no es tan simple, poder trabajar y jubilarse al mismo tiempo. Esto es algo que es complejo de analizar, es un pago mínimo jubilatorio independientemente de los aportes realizados, esto está planteado en la propuesta. Y acá hay 2 aspectos que también son complejos de analizar, que es la mejora en la eficiencia en la administración de fondos de ahorro individual y la creación de una unidad reguladora que analice y tenga el control de todo el sistema. Cuando uno ve esta reforma es muy difícil, ¿no? Hay que tenerlo claro. O sea, no hay reforma en el mundo de la jubilatoria que sea popular y es de las más impopulares que existen. Miren lo que son las encuestas de opinión. Hace poco Equipo Consultores sacó una encuesta de opinión pública a nivel representativo de toda la población sobre este aspecto y te dicen, si bien el 68% de la población cree que la reforma es urgente, el 77% de la población dice que está en contra de subir la edad jubilatoria. O sea, las personas te dicen, sí, es importante, 68%, pero no me subas la edad de jubilación. Yo me quiero jubilar, no me hagas trabajar más, no quiero trabajar más. Y esto es muy fuerte. O sea, cuando me tocó hablar de este tema, que cuando hicimos un informe de Ceres y lo presentamos, y fui a varios canales de televisión, mucha gente me paraba por la calle y me decía, no me querés hacer trabajar más, no queremos trabajar más, estoy contando los días para jubilarme. Esa es la realidad. Por más que no sea la realidad de este ambiente, es la realidad generalizada. La gente no quiere trabajar más y esto es muy impopular. Cuando uno le pregunta por el pago mínimo, la mitad de la gente dice que está de acuerdo, obviamente, de tener un pago mínimo jubilatorio. Nosotros en Ceres hemos trabajado mucho a nivel de relacionamiento con el sistema político, con todos los partidos. Ya en el evento pasado les presentamos unos primeros resultados de una encuesta que hicimos, en realidad una radiografía legislativa donde preguntamos a todos los legisladores, los 130, uno por uno, no faltó ninguno, de qué opinan de los temas como este, centrales para el futuro del país. Y ahora voy a mostrar por primera vez algunos resultados a nivel de partidos. Por ejemplo, acá la pregunta es muy puntual, ¿no? Si creen que se debe converger en un sistema sin administración privada de fondos, como hoy lo tienen las AFAP. Y miren los números, ¿no? Los legisladores, incluyendo diputados y senadores, del Frente Amplio, el 86% cree que hay que ir a un sistema sin administración privada de fondos. El Partido Nacional solo 22, el Partido Color 23 y Cabildo Abierto 29. Se ve claramente la separación acá entre la coalición multicolor y el... No ponemos los partidos más chicos porque, como no podemos identificar individualmente a un legislador, tenemos que ir a partidos que tengan una cantidad de legisladores para poner un promedio agregado de todos los legisladores. Esto es muy importante porque hay una reforma que es necesaria. Hay un problema que es tremendamente impopular. Hay una discusión muy fuerte el año que viene sobre la gestión del gobierno. Y tenemos 6 componentes centrales de la reforma, de los cuales algunos son más atractivos, como el pago mínimo jubilatorio para todos, y unos que son tremendamente inatractivos. Acá se juega todo, ¿no? O sea, estamos conscientes que si se hace la reforma es porque el 11% del gasto no alcanza, no se puede pagar. Entonces, esto es más plata, esto es menos plata. Esto es lo que hay que apuntalar. O sea, acá hay una discusión que es global de todo el sistema, porque hay mucha heterogeneidad, están todas las cajas, pero hay una discusión práctica que es lo urgente. Hay que liberar recursos. No se puede pagar más esto y en el largo plazo. Por lo tanto, son 2 cosas que hay que hacer centrales, más allá de todo el resto. Es aumentar la edad jubilatoria y fomentar y mejorar el ahorro privado que viene de la parte privada del sistema para que sea en condiciones, para que la gente ahorre más ahí, tenga mejor complemento de la jubilación de la parte del BPS que va a ser poca, no mucha, porque no alcanza. Entonces, la parte privada, que es la que muchos quieren debilitar, es la que hay que impulsar y fortalecer. Y ahí se juega el partido, nada más que eso. Nada más que eso. En la edad y el fortalecimiento del sector privado. La discusión va a ser mucho más amplia y mucho más generalizada, pero en mi opinión eso es clave. Y creo también, y estoy convencido, que en este ordenamiento parlamentario, en esta mayoría parlamentaria, puede salir una mejor reforma que casi cambia la ecuación en un parlamento, en un próximo gobierno. O sea, hay una oportunidad que hay que aprovechar de que hoy hay una mayoría que apoya el tipo de reforma que estamos convencidos que se cree.
Algo que es muy importante para aquellos que no quieren trabajar más, no comprende las actuales jubilaciones ni las personas próximas a los 60 años. Esos quedan afuera y esto está establecido de forma explícita por el gobierno. Ahora, esta reforma es muy importante, pero déjenme concentrarme ahora en algo que para mí es la vida del país, que es la madre de todas las reformas. Yo lo estoy llamando, parafraseando lo que en el pasado se habló de que la reforma del Estado era la madre de todas las reformas. Yo creo que la reforma del Estado no es la madre de todas las reformas, sino es la apertura comercial. Más exportaciones, más importaciones del país, tanto en bienes como en servicios. ¿Por qué creo esto? Y voy a hacer un esquema muy simple para que quede grabado. A nivel internacional está demostrado que la apertura comercial te lleva al desarrollo. De punta a punta. El camino es largo, ¿no? Es largo, pero te lleva. Los números son indudables. El 81% de los países que en los últimos 25 años, países emergentes, que redujeron tarifas, tanto las importaciones como las exportaciones, mejoraron el desarrollo humano. Solo el 19% lo logró mejorar con aumento de tarifas. Y esto es lo que digo, que el camino es largo, porque entre los que empeoraron, la mitad también redujo tarifas. No es que, este es un número que repito en muchos lugares porque creo que es la clave, porque no tiene interpretación. Esto es fijarse qué países mejoraron, agarrar a todos los países emergentes, fijarse cuáles bajaron tarifas, son números que están disponibles, los puede chequear cualquiera. Este número también dice mucho, porque entre los que empeoraron, la mitad es mitad y mitad. Algunos bajaron, otros subieron tarifas. No hay una receta salvadora, no es bajemos tarifas y tenemos el desarrollo. No, el camino es largo. Y este camino implica muchas cosas. ¿Cómo se genera el desarrollo? Esto está sumamente estudiado y discutido. Para empezar, produciendo cosas más sofisticadas. O también mejorando la calidad de lo que uno produce. Esto es lo que hace que los países se puedan desarrollar. Y esto está atado en esta lógica de pensamiento. Los números lo muestran, y si acá pongo rápidamente, o sea, sofisticación productiva, desarrollo. Línea que hace que los países más sofisticados de lo que producen y venden son los que tienen más niveles de desarrollo. Uruguay tiene un nivel de desarrollo más alto que el que le da la sofisticación de lo que produce. A nivel de calidad, Uruguay está mejor. Calidad me refiero a la carne uruguaya, la calidad de la carne uruguaya en el exterior, o la calidad de los alimentos en general del exterior, la calidad del software uruguayo, de la industria audiovisual del uruguayo en el exterior. Está ahí arriba, pero también a más calidad de productos, mayor desarrollo. Esto está estudiado, está chequeado, está analizado. El tema es cómo generar más calidad y más complejidad o sofisticación productiva. Bueno, y ahí aparece la clave. Inversión e innovación. O sea, no es posible sofisticar y tener más calidad sin mayor nivel de inversión e innovación. Y de hecho, cuando uno ve los números, la apertura comercial está asociada a la mayor innovación. Los países que tienen más alto nivel de apertura comercial son los que tienen mejor nivel de las mediciones que existen disponibles de innovación a nivel mundial. O sea, hay una relación. Nosotros hicimos un paper al respecto para ver si esto es relación causal y encontramos una relación causal. No es que hay solo una correlación, hay una relación causal entre apertura e innovación. La apertura te genera incentivos para innovar y para invertir. Y esta es la clave. Y en el fondo, ¿cómo es que se genera esa relación causal? Con mayor competencia. Y acá es donde aparecen los problemas. Porque todo el mundo le gusta esta apertura, a quien nadie le gusta es tener que competir. A nadie le gusta tener que enfrentarse con producción del exterior, que implica para el Estado una agenda de reformas asociadas con esta. Por ejemplo, brindar capital humano acorde a las necesidades de la competencia. Y acá aparece el problema de la formación y el problema de la regulación laboral. Y acá aparece lo que nos da muy mal, lo que ya sabemos todos, que cuando uno se fija en primaria, el quintil de menores ingresos y el quintil de mayores ingresos terminan primaria casi el 100%, pero cuando uno ve secundaria, solo el 16% de las personas de menores ingresos del país la terminan, cuando el 78% la termina de los niveles de más poder adquisitivo, cuando a nivel promedio es el 40% apenas. Es un número que está presente, es hoy el Uruguay. Y es muy, muy grave. Cuando uno ve algunos indicadores de calidad educativa y resultados, y bueno, uno ve que Uruguay tiene niveles de insuficiencia del 60% en las pruebas internacionales. Hay 6 de cada 10 que no logran en alguna de las pruebas tener lo mínimo básico para resolver un problema, y solo el 0,2 de los que toman las pruebas, que son las pruebas PISA, que hacen cada 3 años a nivel internacional comparable, solo 0,2 que le va muy bien. 0,2.
Nosotros hicimos un grupo de comparación, que son países con niveles de ingreso per cápita parecido a Uruguay, muchos de ellos de Europa del Este, tienen niveles también altos de insuficiencia, pero bastante mayores de excelencia. Pues no solo importa esto. Cuando hay que competir, y en algunas industrias como los servicios, importa también tener esto, de la excelencia. Y acá hay un tema que está presente, que es la perspectiva de docentes. Uruguay, como todos sabemos, la certificación docente es un problema. A nivel global, el 83% de los docentes están certificados, y en América Latina el 70%. En Uruguay solo el 53%. Solo el 1% tiene maestría contra un 36% a nivel global. Y esto es, no lo digo yo, lo dicen los directores de las instituciones cuando los entrevistan de forma representativa. Le preguntan, ¿los docentes que usted tiene en su institución están capacitados? El 35% dicen que no. O sea, que tienen docentes que no están capacitados, cuando esa misma pregunta en el mundo es 18%. Esta realidad está, podemos mirarla, podemos no mirarla, te puede gustar más, te puede gustar menos, esto es lo que tenemos, ¿no? Y Uruguay viene trabajando para cambiar esto, también con matices. Le voy a mostrar la cronología del proceso de reforma educativa, y acá me voy a centrar en un punto clave de esta presentación. Nosotros hemos seguido de cerca, porque fuimos en su momento parte desde el lanzamiento de EDU21. En el año 2016 se crea EDU21 a cargo de los principales referentes en educación del país, de distintos partidos, de distintos orígenes, gente que ha trabajado su vida entera en investigar temas educativos. En el año 2018 lanzan el libro abierto, como se le llamó, que fueron las propuestas de EDU21 para el cambio educativo. Esta foto es ahí, la saqué yo mismo, es el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con representación de todos los partidos políticos, apoyo al libro abierto contundente del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, en aquel momento. Todavía no estaba configurado totalmente Cabildo Abierto, por lo tanto no estuvo convocado ahí. Pero parte del Frente Amplio lo escuchamos, yo estaba ahí, dijo, apoyo esto, me parece muy bien. Obviamente había parte que no estaba presente. Vino la campaña electoral. Esto que estaba escrito en el libro es parte de todos los programas de los partidos que ganaron el gobierno. Está escrito, lo pueden mirar, y hay parte de las cosas en el propio programa del Frente Amplio. El año pasado se aprueba la ley de urgente consideración en julio en el Parlamento, que tiene un primer resultado de la ley de urgente consideración, que es el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, que se basa en 5 pilares centrales, que no es más que lo que decía, de lo que se hablaba acá en la creación de EDU21 y lo que estaba en el libro abierto. Uruguay necesita mayor control ciudadano de los resultados educativos, necesita mayor autonomía en los centros educativos para que se puedan tomar decisiones académicas y presupuestales, mejores docentes, mejor acceso a la educación, como vimos al principio, y un compromiso con los resultados por parte del que gestiona, del responsable de esto, que es el gobierno, finalmente el gobierno de turno. ¿Quién da la cara por estos resultados? Que se lava las manos fundamentalmente hasta el momento. Esto es clave. Y acá me voy a detener en el tema de coyuntura de la LUC. O sea, hemos analizado a fondo los 135 artículos, y mi principal preocupación en el caso de que se derogue son los 34 artículos dedicados a la educación. El capítulo de educación es central, porque se plasma las reformas que están asociadas con esto. Y acá pongo exactamente los artículos. El artículo 145, esto, la verdad que yo he escuchado mucho hasta ahora en la discusión de la LUC, muchos debates, nadie habla de esto. Esto es lo más importante de todo. Acá es donde se juega el futuro del país y está ahí presente. El artículo 145, redefinición del rol del Ministerio de Educación y Cultura. Por primera vez se intenta solucionar un problema que solo lo tiene Uruguay. No hay otros países del mundo que pase que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene injerencia a la hora de la responsabilidad educativa, ni de hacer los programas, ni de ser responsable. Es raro, no es así en todo el mundo, es solo en Uruguay. Acá se hace un primer intento de ponerlo en una ley. Los artículos 151, 52, 55, 156, 158 hasta el 61, esto es muy importante, le da mayor poder de decisión a los responsables de la educación y limita el poder de los sindicatos en la gestión de la educación, algo que se ha hablado permanentemente. Eso está presente ahí. Y esto es tremendamente importante, el 163, nuevos requisitos para los docentes, donde aparece el título y la formación, se lo ofrece. No es que si no tenés título no, yo te doy la formación, te ayuda a que lo puedas completar, está establecido en el plan educativo. Y el último, que es muy importante, el 167, involucra a las familias y a la comunidad en las instituciones educativas, algo que está estudiado, que es lo que se necesita. Por lo tanto, ¿quién escuchó hablar de esto en los debates de la LUC hasta ahora?
Muy poco, porque no se habla, y esto es el corazón de lo que es el futuro del Uruguay con este problema enorme que tenemos del proceso educativo. Pero decía que para competir, acuérdense el esquema, no solo tener capital humano, sino tener una regulación acorde que permita a las empresas contratarlo en mejores condiciones. Y bueno, también ahí los índices, cuando uno se fija a nivel internacional de rigidez salarial y conflictividad, Uruguay lo deja muy mal a nivel global, con niveles altísimos de rigidez y de conflictividad, también más altos que América Latina y que los países avanzados. Esto de vuelta puede gustar o no, pero es la realidad como se mira hoy a nivel comparado. ¿Qué dice la LUC al respecto? Bueno, también hay aspectos puntuales. Acá tenemos nuevas regulaciones que se están procesando para cambiar esta realidad. Hay 4 artículos de la LUC que son los que buscan asegurar la libertad de trabajo, que es la parte de las ocupaciones y de los piquetes, que son una parte de este problema. Se aprobó la ley de trabajo queriendo en parte solucionar esto, y se reconoce por parte del gobierno, algo que comparto a pleno, que hay una agenda muy fuerte pendientes para solucionar en materia laboral, que es la parte de flexibilización de la jornada, la ley de teletrabajo, cuidado, porque busca ayudar, pero complica en muchos aspectos. Lo que la hemos estudiado y ya estamos lidiando con esto, hay que saber que complica en muchos aspectos esto. Las categorías en los convenios laborales, cómo están clasificados los trabajadores, esto es algo insólito. El que se haya enfrentado a un convenio laboral y vea cómo se definen las tareas de cada trabajador, se da cuenta que es no del siglo XX, del siglo XIX, cómo hay que poner lo que hace y no hace cada empleado, y la negociación por rama, una discusión de hace mucho tiempo, donde se encasillan empresas que no tienen absolutamente nada que ver, y después se dice si le fue bien, si le fue mal, si esto se busca ajustar, pero en el fondo termina favoreciendo a las grandes en detrimento de las chicas. Eso es lo único que finalmente termina pasando. También acá le fuimos a preguntar a los legisladores qué opinan de esto, o sea, los que están hasta el próximo cambio de gobierno, hasta el 2025. Y fuimos a la primera de la pendiente. ¿Es necesario flexibilizar la jornada laboral a tiempo semanal? El 78% del Partido Nacional dice que sí, el 79% de Cabildo dice que sí, el 59% del Partido Colorado dice que sí, y solo el 38% del Frente Amplio dice que sí. De vuelta se ve claramente en aspectos más allá de ideológicos, ¿no? Aspectos centrales que el país tiene que resolver, una polarización marcada entre lo que es los partidos centrales o los más grandes de la coalición multicolor y la oposición actual. Pero no es mucho más lo que se necesita para poder competir. Necesitamos una infraestructura acorde a las necesidades de competencia para poder invertir, innovar y poder ir por este proceso virtuoso con eficiencia del Estado y empresas públicas. Y acá hay otra agenda complicada que hay que encarar. ¿Cuáles son las novedades que hemos visto y que hemos trabajado en particular en términos de infraestructura? Bueno, está sobre la mesa la hidrovía Uruguay-Brasil, que es la que une la laguna Merín con la laguna de los Patos y el puerto de Río Grande con acceso oceánico de parte de Brasil, que hay que agregar el canal de San Gonzalo, ahí que hay que unirlas y que Brasil está dispuesto a hacerlo, pues es una mini inversión para Brasil, cuando obviamente se asegura que la producción sale por Brasil, ¿no? O sea, ¿cómo se va a negar a hacer esto cuando en el fondo el puerto es de Brasil? Acá la clave es que en el fondo esto permite que toda esta zona, que tiene costos de transporte altísimos para sacar la producción por Montevideo, por Nueva Palmira, se les facilita y se les simplifica y abaratan los costos de transporte para colocar su producción en el resto del mundo. Nosotros lo estudiamos a fondo este tema y encontramos que es muy importante por parte de los operadores del sector, obviamente hay un desarrollo interno de Uruguay de necesidad de infraestructura, de una terminal lacustre, con disponibilidad suficiente de carga y seguridad de conectividad, simplificaciones aduaneras es clave, porque esto, si no se simplifica el pasaje de un lado para el otro y se asegura que no se va a cortar, no funciona. Y es muy importante porque hay recursos naturales disponibles en la zona como que están subutilizados por los costos de transporte. O sea, acá se puede generar una producción mucho más intensiva, por ejemplo, en soja, si los costos de transporte fueran distintos. Pero no es solo soja, o sea, cuando analizamos sector por sector de la cuenca de la laguna Merín, tenés el arroz, que puede llegar a muchos más mercados y mejorar la situación actual, que es el histórico de esa zona. Pero también tenés maíz, roca calcárea, cemento, madera y celulosa. Todos potenciales sectores que en esta zona de influencia podrían tener ventajas para poder operar. Por lo tanto, es importantísimo en este nuevo marco de un país que quiere abrirse al mundo, generar las condiciones de infraestructura necesarias para poder operar. Y después también, este es un tema complejo, pero hay que decirlo, o sea,
Uruguay sigue siendo carísimo en términos de energía eléctrica y combustibles con respecto a la región. Este es el último dato disponible ahora, de octubre. Estamos pagando más del doble de tarifa residencial de energía eléctrica y un 28% más de tarifa industrial que el promedio regional. Estamos pagando 22% más de precio del gasoil y 45% más el precio de la nafta. O sea, y a pesar de que la regulación actual hace que debería subir, pero a mí, la verdad, o sea, más allá de la regulación actual, que es discutible, esto es lo que importa, ¿no? O sea, ¿qué tenemos para competir? O sea, ¿cuánto tenemos que pagar por poder tener un insumo central para la producción? Y estamos pagando mucho más de lo que paga la región. También le preguntamos a los legisladores qué opinan de las tarifas públicas. Y las tarifas públicas, en el fondo, ¿qué deberían reflejar? Los costos de producción y financiar reinversiones o ser mucho más. Y reflejar costos sociales, reflejar políticas públicas. Y bueno, miren lo que dan los números. El Frente Amplio dice, solo el 15% dice que tienen que reflejar los costos. O sea, tienen que reflejar otras cosas que no son los costos. Pero el Partido Nacional dice 68% que tienen que reflejar los costos. En cambio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto están ahí más en el medio. O sea, acá es mucho más complejo, porque es en el primer lugar donde ya no se ve esa dicotomía entre gobierno y oposición, sino que de donde se aparecen matices y habla de la complejidad. Por algo, esta agenda de las empresas públicas es la más postergada que estamos viendo a lo largo de este gobierno. Ceres ha trabajado de hace mucho tiempo en esto, incluso previo a que yo asumiera como director. Guillermo Tolosa hizo un gran esfuerzo de convocar a todos los analistas, hoy en cargo algunos en cargo de gobierno, otros no, del sector privado, que han trabajado en esta materia, en empresas públicas, y firmaron un documento que después lo renovamos el año pasado, de las reformas de las empresas públicas, centrado en dos cosas: gobierno corporativo, que tiene que cambiar la forma como se gestionan las empresas públicas y cómo se distribuye el poder, para cortar definitivamente el cordón umbilical que une el presupuesto nacional con los resultados de las empresas públicas, y el acceso al mercado de capitales. Todos firmaron una especie de manifiesto de lo que serían las empresas públicas deseables. Nadie acá habla de que no tienen que ser públicas y que no tienen que tener una mayoría de gestión estatal, pero todos sí comparten que hay que hacer cambios en la forma como se organiza el gobierno corporativo. ¿Qué dice la LUC acá? Esto es muy importante, es un artículo perdido de la LUC, que tampoco se habla, pero yo sí lo veo y está entre los 135 artículos. Sociedades anónimas con participación estatal de las empresas, las famosas empresas satélite, deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Esto es muy importante. Estamos hablando de que son muchas empresas satélite de las empresas públicas que podrían ir a financiarse a los mercados. ¿Y por qué importa esto? No es por un tema de que los mercados se dinamicen, es porque esto implica que las inversiones que se hicieron en el pasado y que se tienen que hacer por parte de estas empresas, que son sociedades anónimas, pasen por el escrutinio de un mercado de capitales y que alguien tenga que ir a dar la cara a un inversor minoritario, a decirlo, invierta acá, este es el proyecto, estos son los costos, esta es la TIR, y tenga que hacerse responsable por las inversiones que necesita el país en infraestructura y que muchas de esas pueden venir por este lado. Incluso las propias empresas madres, las empresas públicas que por constitución no son sociedades anónimas, pueden ir a través de fideicomisos a financiarse en los mercados de capitales y a través del proceso del fideicomiso lograr financiamiento por los mercados y pasar por ese plebiscito de poner que justificar la inversión y que no vivamos lo que en el pasado hemos tenido con inversiones que no se sabe quién las termina de validar y justificar en su eficiencia. Hay una agenda muy grande acá, pero en el fondo, ¿a qué voy con esto? La madre de todas las reformas empieza acá. Y hay buenas noticias, acá es donde aparece el TLC con China. O sea, y esto, por eso digo que el año que viene es bisagra. Es clave esto. Hemos tenido una fase 2 del TLC con China. Todos nos acordamos que en octubre del 2016 una mega delegación de Uruguay viajó a Beijing, tuvo varias reuniones con el gobierno chino, con Xi Jinping, pero lamentablemente no se terminó de concretar. Hubo cambios muy importantes 5 años después, cuando el gobierno actual anuncia la voluntad de China de avanzar hacia un TLC. La voluntad de China es la misma, estaba y está. Lo que ha cambiado es el contexto interno y regional para el Uruguay. En contexto interno hay un parlamento que en aquel momento no la llevaba. No la llevaba y lo dijo de forma explícitamente, o sea, por más que se hubiera venido con el costo firmado, no la aprobaba el parlamento. La mayoría de gobierno en aquel momento formada por los distintos partidos que conforman el Frente Amplio. El Mercosur tampoco la llevaba. La situación interna no
le había puesto luz verde al Uruguay. Ahora cambió. Hay un parlamento que sí lo aprueba, tiene un 56% de mayoría que tiene los propios programas de los partidos que lo apoyan, y en el Mercosur, fundamentalmente en Brasil, está el TIC para avanzar. Entonces se dan las condiciones para que se pueda avanzar en este aspecto. Los legisladores, ¿qué dicen? También de nuestra radiografía parlamentaria por partido. Bueno, miren la diferencia, acá de vuelta, así como en los otros aspectos, con excepción de las empresas públicas, hay dos polos bien claros. La coalición multicolor dice, necesitamos priorizar acuerdos por fuera del Mercosur. El Frente Amplio dice, no, sigamos con el foco en el Mercosur. Por lo menos el 33%, solo el 33% del Frente Amplio dice que está de acuerdo en priorizar acuerdos comerciales con otros mercados. Esto es lo que dicen los actuales legisladores mano a mano en conversaciones que hemos tenido durante varios meses con un gran equipo de trabajo al respecto. Porque sabemos que acá se juega el futuro del país, entonces es importante saber qué piensa. Ahora, cuando uno va a la opinión pública, también equipos consultores hizo una encuesta, el 64% de la población hoy está de acuerdo con avanzar en un TLC con China, el cual se está haciendo análisis de factibilidad, pero la gente en su mayoría está a favor. De los que votan o votaron a la coalición multicolor 78, incluso casi la mitad de los que votan al Frente Amplio también están de acuerdo con el TLC con China. Acá hay una gran oportunidad, una gran oportunidad. Y podemos ver beneficios y costos. El beneficio, y bueno, lo más básico es nuestro principal socio comercial, 30% de las exportaciones en el 2019, 27% en el 2020, y en lo que va del año, 28% del total de las exportaciones del Uruguay van a China. Esto es sostenido durante los años. ¿Qué le vendemos? Carne, oleaginosos, celulosa, madera y leche. Los principales productos que se le vende a China. En todos hay posibilidades de crecer y de vender más. Esto es el primer beneficio obvio y lógico. Pero hay que yo le llamo estáticos. Con estos productos que hoy le vendemos, el 73 pagan un arancel, pagamos 137 millones de dólares aproximadamente a China, casi la mitad de todos los aranceles que se pagan al comercio exterior se pagan a China, que es un arancel que no es tan alto, pero que suma, que fundamentalmente se explica por carne bovina y subproductos cárnicos y algo de soja. Esto es la ganancia automática, digamos, estática. El más importante es la dinámica, que es poder vender productos con mayor valor agregado a China, poder vender otros servicios y otros productos diferentes, por ejemplo, frutas, que hay ya intereses de inversores internacionales, fundamentalmente de otros países de la región, en venir a producir frutas orgánicas Uruguay para vender ya la lucecita en TLC con China empieza a traer inversores al Uruguay a poder encontrar nuevos mercados en contraste con el mercado de la región cerrado que teníamos. Y lo más básico es negociar un paquete completo de condiciones de ingreso y evitar la negociación individual cada vez que se quiere introducir un producto. Esto simplifica mucho el proceso. Pero hay costos, ¿no? Hay costos. Yo los ordeno en 4 acá, porque esto es importante. Esto va a estar sobre la mesa el año que viene y es muy importante para tenerlo claro. El primero es las personas empleadas en los sectores industriales protegidos por tarifas a las importaciones. Cuando el año 2016 salió el gobierno de turno diciendo que había un acuerdo en puertas con China, recuerdo que el PIT-CNT salió diciendo corren enorme riesgo y peligro cientos de miles de puestos de trabajo ocupados en sectores que compiten con producción china. Nosotros en ese momento hicimos un estudio pormenorizado de esos puestos de trabajo y lo actualizamos ahora, que fundamentalmente son empleos en el sector vehículos, prendas y complementos de vestir, plástico y caucho, maquinaria de equipos eléctricos, artículos de hierro y acero, productos químicos, maquinaria, muebles. Sumados hoy son 40.000 los que están trabajando ahí. Hace 5 años atrás eran muchísimos más, muchísimos más. Ya se perdieron casi la mitad de estos puestos de trabajo en el proceso sin TLC. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno lo analiza y ve qué tipo de tareas hacen esos empleados y lo procesa con la metodología que hemos trabajado nosotros, que se desarrolló en la Universidad de Oxford, encuentran que tiene una probabilidad de automatización enorme estos puestos de trabajo, mucho más grande que el resto de los sectores del país. Por lo tanto, en promedio arriba del 75% es el riesgo de que estos puestos con o sin TLC desaparezcan. Entonces no hay nada que proteger. No hay nada que proteger porque de hecho el tiempo que el acuerdo te permite de darle salvaguarda a estos sectores es casi que el mismo tiempo que te hace que se vayan desapareciendo solos por incorporación de tecnología a los puestos de trabajo. Esto es una excusa vieja ya. O sea, esto ya no es un costo de un TLC, ni con China ni con ningún sector, porque la dinámica de los acuerdos permite acoplarlo con la dinámica del avance de la tecnología, por lo tanto esos puestos no se pueden proteger más con cerrar una economía al comercio exterior.
Hay otros temas de los TLC que son importantes, que no, en este caso con China no tanto, pero ahora vamos a ver cómo sí pueden saltar. Uno es el adherir el país al Tratado de Cooperación de Patentes, lo cual afecta a la industria farmacéutica y a los laboratorios de producción nacional y encarece también el acceso a determinados productos para el sector salud. Esto es un tema que hay que analizar con los TLC. Con China no va a estar sobre la mesa porque China no lo pide. O sea, China, no se preocupen por eso, no es un tema. Después hay otros temas que hay que ver, porque siempre en los TLC modernos aparece la regulación de mercados internos considerados críticos en la estrategia de desarrollo, muchos de esos de los que están en las empresas públicas. Habrá que ver qué se arregla con China, si se mete o no se mete en determinados sectores, por ejemplo las telecomunicaciones, y se le da las condiciones que se exigen en los TLC modernos. También habrá que ver si se le da exigencia de trato igualitario a los proveedores externos en las compras públicas de las empresas públicas, porque esto también se pide. O sea, cuidado con todo esto, porque no hay que eso está. Con China, cuidado, porque miren este documento que está disponible. Este documento lo publicó el Frente Amplio cuando se aprobó el TLC con Chile en Uruguay, que era la orientación de políticas para la inserción comercial internacional del país en los próximos 2 años. Lo hicieron hasta terminar el gobierno. Y textualmente dice, reservar las contrataciones y compras públicas como mecanismo de estímulo al desarrollo nacional. Contradice con lo que se pide en los TLC modernos. Los sectores donde Uruguay tiene empresas estatales han de ser preservados en el marco de los acuerdos comerciales. Esto no obsta para que puedan preservarse sectores que en una estrategia de desarrollo sean considerados igualmente relevantes. De vuelta, esto existe, o sea, no lo podemos ignorar. Creo que con China son aspectos que no serían los centrales de la negociación y se podrían evitar entrar en esta discusión. Pero ¿para qué los pongo acá? Porque yo estoy convencido que el primer paso tiene que ser China, pero no puede ser el único. Tiene que Uruguay ir hacia más acuerdos comerciales aparte del acuerdo con China. Y ahí aparecen problemas. ¿Qué hay sobre la mesa? Lo que se llama el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico Ampliado, post salida de Trump, que Estados Unidos era parte, Japón lo lideró y hoy estamos hablando de 500 millones de personas, que son 13,4% del PIB mundial en los países que están pintados ahí de rosado. Esto ya tiene un acuerdo de libre comercio, están avanzando en mejorarlo y presentan un proceso bastante amigable para que se sume el que quiera. O sea, tiene la vocación de recibir nuevos miembros. Obviamente con una cláusula que exige que la unanimidad de los presentes lo acepten, ¿no? Uruguay debería ser aprobado por Vietnam, por Singapur, por Australia, por Brunei, por Malasia. No es fácil, porque cada uno de estos debería decir, ok, Uruguay, ok, Uruguay, ok, Uruguay. Habrá que ver si alguno se genera resistencia. No creo, porque acá estas resistencias son más que nada geopolíticas que comerciales, y Uruguay no tiene problema con ninguno de estos. Pero ¿qué te pide el TPP? Y acá aparecen los problemas. Porque creo que Uruguay debería pedir el ingreso al TPP, de forma urgente. Pero en ese mismo momento empezar una discusión que va a estar presente, ¿no? ¿Qué te pide el TPP? Trato igualitario entre todos los países en lo que refiere a las compras públicas. Esto está escrito en el documento, se puede leerlo, lo leímos, lo analizamos con el equipo de Ceres. Empresas públicas y los monopolios no pueden discriminar a las empresas de otros países. Ser parte del Tratado de Cooperación de Patentes. Esto está. O sea, y el que entra tiene poco margen de pedir excepciones, pues ya está esto firmado, ya está. Pero hay que aceptar como viene. Yo creo que es un camino que hay que explorar. Y estas cosas tienen que saltar. O sea, no podemos pretender avanzar en inserción internacional mirando para el costado en esto, porque estos son temas que aparecen en esta nueva estrategia del país de mayor inserción internacional. Entonces, aquí aparecen todos estos como potenciales costos. ¿Por qué costos? Y bueno, acá hay que ver cuánto impacta en el sector productor farmacéutico en el Uruguay. ¿Cuánto impacta esto en la estrategia de desarrollo del país? ¿Cuánto impacta esto en la capacidad de contratos especiales que puedan hacer las empresas públicas? Esto hay que analizarlo. Y hay que ponerlo sobre la mesa porque no se va a poder eludir. La realidad es que hoy al TPP ampliado, Uruguay le vende solo el 7% del total de las exportaciones del país, fundamentalmente madera, leche, carne, cereales y aceites, y el potencial es gigantesco de poder venderle mucho más a esto. Pero tiene su complejidad, que tiene que ser consciente la gente que esto no pasa desapercibido. Hay otros mercados, y esto es muy importante también, que no te piden TLC, no hay que entrar en nada de las empresas públicas, que es los mercados que hemos trabajado últimamente mucho, que es Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Todo entra al menos el 5% y los alimentos, 0. Miren cuánto le exporta Uruguay.
0,1, 5 millones de dólares le vende Uruguay nada más a estos dos mercados. 0,1 es el total de las exportaciones del país. Argentina y Brasil multiplican no por el tamaño, sino proporcionalmente al tamaño 10 veces más de lo que vende Uruguay, le vende a estos mercados, que son mercados que ya son grandes y van a ser gigantescos en el futuro, gigantescos. Le vendemos lana, productos de farmacia, carne, preparaciones de pescado, leche, pero por 5 millones de dólares al año, en total. Acá hay que mirar con mucho cuidado. Nos tocó estar hace un mes, varios días en Arabia Saudita recorriendo, viendo las posibilidades. Es un país que se está transformando, tiene planeado invertir 6 billones, pero billones uruguayos, no billones americanos, de dólares en los próximos 10 años, que todo el PIB del país lo va a invertir en transformar un desierto en civilización. Y tiene 3 cosas que son centrales y tenemos que mirarlas. Recursos de sobra, y que ahora se le duplicaron todavía con el precio. Tiene un plan, esta visión 2030, que es de modernizar al país con inversión privada, claro, y con un rey que lo pone el plan. Ni siquiera tiene que negociarlo con nadie. El príncipe es el que está gestionando este plan. Y tercero, tiene sentido de urgencia, porque sabe que se le acaba el petróleo, se le acaba. Entonces tenemos ahí un mercado que hay que mirar con muchísima atención. Nosotros fuimos a explorarlo, tuvimos reuniones con distintas organizaciones, hicimos acuerdos, de hecho, un acuerdo institucional con el Centro de Estudios Rey Faisal y con el Centro de Investigaciones Rey de Abdullah. Con estos son los que vamos a hablar mañana, vamos a presentar la visión de América Latina. Y hicimos también un acuerdo con una organización internacional que se fundó el año pasado, que es la Cooperación para la Organización para la Cooperación Digital, Digital Cooperation Organization, que es muy importante porque es nueva, es un nuevo organismo multilateral con sede en Riad, que tiene objetivo de compartir buenas prácticas en materia de transformación digital, tanto del sector privado como del sector público, y están en la frontera máxima, tienen recursos. Ceres logró entrar como miembro no gobierno observador, por lo cual, ¿para qué lo hicimos? Para abrir una puerta a todos ustedes, al sector privado, para que se pueda acercar y a través de nosotros decir, mirá, estas prácticas, y ahora nos están llamando para ir a los próximos eventos. Acá hay una puerta que nosotros las quisimos abrir para el Uruguay, para ustedes, porque nosotros, o sea, no tenemos algo particular. Sí cumplimos con una misión de que la institución es activa con oportunidades que cree que existen para el país y la pone al servicio de las empresas que lo apoyan y del Uruguay en general. También está la Expo Dubái en este momento. Hoy, en este momento hay un stand, un pabellón de Uruguay en la Expo Dubái. También la recorrimos hace 2 meses. 192 países están establecidos ahí, 25 millones de visitantes van a estar en estos días. Este es el pabellón de Uruguay, esto es adentro del pabellón de Uruguay. Recorrimos los mega pabellones de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita. Este es el de Israel, que es realmente emocionante en el medio del mundo árabe, la posición que toma Israel de la unidad en la diversidad. Este es el de Kuwait, el de Singapur. O sea, es una cosa de locos, bestial, donde uno puede, cuando uno va recorriendo, el de Suiza concentrado en la innovación, el de Reino Unido en la inteligencia artificial, el de Brasil en el agua, el de Perú, que es el mejor de América Latina, concentrado en la diversidad natural y en la cultura que tiene. Esto es una inversión. Cuando uno está ahí se da cuenta que esto hay que pensar en grande también cuando uno está ahí. Tiene que tener una estrategia, hay que saber comunicarla muy bien. O sea, para vender bien al país en el exterior, y acá hay oportunidades muy grandes. Y porque como estamos convencidos de eso, que hay oportunidades, y tenemos la agenda permanentemente pendiente de lo que está pasando en cada momento en la Expo, y vamos tachando lo que ya pasó, en este momento ahora en diciembre se viene la Semana del Conocimiento y del Aprendizaje, que todos los días funciona naturalmente, y hay semanas que la organización le pone un tema. En enero viene la Semana de la Conectividad y los Objetivos Globales de las Naciones Unidas. En febrero viene la Salud y Bienestar. Y viene el Día de Uruguay, que el presidente de la calle Pou ya anunció que va a ir el 21 de febrero. Va a ser muy importante. Y acá hay un hito que para mí es muy relevante, que se da justo en la Semana del Agua. El agua, o sea, cuando uno ve los pabellones hoy, ¿qué está mirando el mundo? Lo natural, lo sustentable. Eso es el hilo conductor. Uruguay tiene todo eso. Es la Semana del Agua. Si algo tenemos es agua. Justo ahí se da el Global Business Forum de América Latina, organizado por la Cámara de Comercio de Dubái, que se hace todos los años. A mí me tocó ir en el año 2018. Es una gran experiencia de contacto con Emiratos Árabes y los intereses en América Latina. Es para toda América Latina, ¿no? Este año se hace en la Expo, porque justo la Expo, el año que viene va a ser en la sede de la Cámara, ¿no? Ahí nosotros, como queremos ayudar también, estamos organizando una misión Dubái.
que pensamos que es una oportunidad importante, es un servicio especial para socios de Ceres que estamos viendo si hay interés de hacer una recorrida y participar en el Global Business Forum de América Latina con un equipo de Ceres que vaya y que queremos ver si hay interés porque creemos que vale la pena. Entonces, simplemente al que esté interesado, se le abrimos la puerta. Si no hay interés, no se hace, no pasa nada. Pero nos parece realmente una oportunidad perdida si no se pone por lo menos a disposición de las empresas uruguayas el conocimiento de esto, prepararse para ir y aprovechar esta oportunidad que se termina. La Expo cierra el 31 de marzo y ahora ya se está trabajando en 5 años en la próxima Expo que se nos saca en Japón. ¿No? Se termina por 5 años esto, hay una ventana, creo que vale la pena ir, hay 2 momentos claves, cuando va el presidente y el Global Business Forum. Nosotros pensamos en el Global Business Forum porque ya estuvimos y creemos que es un buen momento para aprovechar. De vuelta, esto es un servicio para las empresas socias que pensamos en generarles insumos para oportunidades, porque en el fondo estamos convencidos de esto. Esto estamos convencidos. Lo que tiene que venir por acá y que estos mercados inexplorados son la clave. $5 millones le vendemos a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes cuando se pueden. Cuando uno está ahí se da cuenta del potencial que se viene en los próximos años, que son nuevas ciudades que aparecen como hongos en el desierto, con última tecnología, con consumo de primer nivel de alimentos de calidad. Cierro con lo último. Toda esta agenda es solo viable si se mantiene una base central del Uruguay, lo hemos visto en América Latina, lo que ha pasado en los últimos años, que es la paz social. El riesgo social está medido cada vez más a nivel internacional. Hay distintas empresas que se encargan de medirlo. Una de estas es la empresa francesa, que ahí está mencionada. Cuando uno pone Uruguay en riesgo social, está muy cerca de los países avanzados y despegado, obviamente, de América Latina, que está cerca de África, como las regiones de mayor riesgo social. Cuando uno dice riesgo social, dice que están dados los ingredientes en materia de distribución del ingreso, en materia de niveles de ingreso, en materia de determinada calidad de las políticas públicas, atención social, para que se generen instancias de, como pasó en Chile o en otros países de la región, de gente que voluntariamente o guiada o no guiada, pero que se generan hechos disruptivos, esto es lo que importa, que es disruptivo de las políticas públicas. Había una línea de acción, se frena, y no es que se frene, es como el ludo, o sea, retrocede 2 casillas, o sea, no es que no puedes seguir avanzando cuando te pasan estos estallidos sociales. Entonces Uruguay está muy bien con lo que dicen los números, está muy bien objetivamente por los indicadores que se analizan a nivel internacional. De hecho, este cuadro te muestra a todos los países del mundo en 4 cuadrantes. Estos rojos son los que están mal, porque tienen un índice muy bajo de 50 para abajo en el 2020, y a su vez empeoraron en los últimos 5 años. Todos los de América Latina, Brasil, Chile, Colombia, todos están acá. En este cuadrante están los que mejoraron, pero que están mal también, o sea que son alto riesgo de estallido social, pero que han mejorado en los últimos 5 años. Paraguay, Perú. Y acá arriba está solo Uruguay. ¿Que quiénes son? Los que están bien y todavía mejoraron. O sea, esto es un tesoro que tenemos, ¿no? Estar acá. Único país de toda América Latina que está en este cuadrante, que es el que hay que cuidar. ¿Y por qué hay que cuidarlo? Y porque sabemos que esta agenda de reformas que planteamos conspira contra esto en algún sentido. O sea, genera condiciones para que esto se pueda movilizar. Hemos desarrollado 2 indicadores que hoy estamos estrenando y que vamos a estar monitoreando todos los días y vamos a ir actualizando en cada uno de estos eventos que permite tomarle el pulso a la situación. Hicimos un primer indicador que se llama clima de protesta. Seguimos en tiempo real todos los registros de eventos de protesta en titulares de todos los diarios de circulación nacional. Se descargan automáticamente los titulares por web scrapping de todos los medios de prensa, se filtran las noticias según palabras claves relacionadas a eventos de protesta, o sea, marcha, recolección de firmas, demostraciones, movilizaciones, manifestaciones, paros, ocupaciones, piquetes, huelgas, boicot, y se ve cuánto hay. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos una situación que no ha cambiado mucho, que obviamente ha tenido picos en determinados momentos, como en la rendición de cuentas, en el conflicto del puerto, y después ha bajado. Esto lo vamos a seguir monitoreando, porque es muy importante. Por ahora no encontramos, la buena noticia es que no encontramos un patrón de crecimiento de esto. O sea, no hay un riesgo latente, hay luz verde por ahora, pero vamos a estar todos los días monitoreando esto de la mano del otro indicador que hemos desarrollado, que es el de agresividad en redes sociales, que es respuestas, llamamos inciviles, hacia actores políticos uruguayos en las redes sociales.
Y esto lo hacemos también con un algoritmo que analiza insultos, estereotipos ofensivos, amenazas, ataques a la vida privada, intimación a los derechos individuales. Se hace a través de un código y un algoritmo y que nos va dando la cantidad de esos todos los meses que se ven. Tuvo un pico con el peor momento de la pandemia, cuando las muertes subieron, después bajó y volvió a los niveles de normalidad. Esto es otra buena noticia también. O sea, no se ve un patrón de agresividad creciente en las redes sociales contra el sistema político uruguayo, y esto lo seguimos en tiempo real, pues esto es todos los días, en este momento que está pasando en las redes y está el sistema y el algoritmo monitoreando, porque sabemos que acá se juega también gran parte de la agenda y el futuro de la agenda que el país tiene por delante. Y cierro con esto, que esto es muy importante también. En este marco, la región vive un calendario electoral cargadísimo. Y lo hemos analizado a fondo. Todas las elecciones post-COVID de América Latina, una por una, las que son legislativas, generales, primarias. Analizamos el partido de gobierno, si la ideología de centro-derecha o de centro-izquierda, y si hubo cambio o continuidad en el resultado. Ese fue el único análisis que hicimos. Y lo que dio es esto, que en la mayoría de los casos hubo cambio, independientemente si el partido era de centro para la izquierda o de centro para la derecha. Hubo un cambio generalizado, que se dio por 4 factores, por 3 en realidad. La caída, los que analizamos, ¿no? Caída del PBI real, índice de rigurosidad del confinamiento y muertes diarias por COVID. ¿Cómo influye en esto en la continuidad y cambio en todas las elecciones que vinieron en América Latina y en el mundo con el COVID? Lo primero que se ve a simple vista en América Latina es que los que tuvieron continuidad más o menos cayeron incluso más, o sea, no es que cayó menos el PBI, pero sí tuvieron menor confinamiento que los que cambiaron y tuvieron mucho menor muerte. En algún sentido se ve una lógica, ¿no? Que el castigo electoral se da en aquellos que confinaron más y tuvieron más muertes. A nivel mundial pasó lo mismo, incluso hasta el PBI se vio la diferencia, y esto lo hicimos con un modelo econométrico para poner toda la variabilidad. Encontramos que estas 2 variables son significativas. Los países que dieron mayor movilidad a la población, menor confinamiento y lograron al mismo tiempo tener menores muertes en los últimos 30 días previo a la elección, son los que lograron continuidad en la elección versus cambio, sin importar el color del partido, ¿no? Esto es importante. Uruguay queda ahí, o sea, si uno le pone que queda ahí, queda en el nivel similar de esto. Esto es muy importante, porque esto le agrega una volatilidad política a la situación. No importa quién es el partido, depende cómo manejó la pandemia, por distintas razones la gente termina penalizando y obviamente eso hace que haya que empezar de nuevo con la agenda. Este es un componente que hay que también tenerlo claro, porque es una complejidad que se le agrega a todo lo que estamos viendo y estamos cerrando ahora. Entonces cierro con 3 reflexiones finales. El contexto global y regional 2022 va a ser menos favorable que el 2021, suba de tasa de interés latente, fuerte desaceleración en Brasil, gran incertidumbre en Argentina. La economía uruguaya, sin embargo, va a tener un buen 2022, impulsado por UPM2, el sector exportador, agroexportador, y una temporada turística buena, aunque sin llegar a los niveles prepandemia. El TLC con China es lo más importante para el 2022. ¿Por qué? Porque la apertura comercial es la madre, como digo, de todas las reformas e impone una agenda de cambios paralelos para poder competir internacionalmente. Estas reformas necesarias tienen que procesarse con el cuidado central de la paz social y aprovechar esta ventana de oportunidad que da el actual Parlamento. El año 2022, como digo, es un año bisagra para avanzar en el país. Se juega mucho. Muchas gracias.